Bueno, vamos a empezar. Como bien ya saben, vamos a empezar con la clase de biosensores. Hay distintos tipos de biosensores. Si nos remontamos hacia atrás unos cientos de años, podemos ver ejemplos de que en las minas de carbón solían llevar canarios, ¿sí? ¿Por qué llevaban canarios? Primero, porque tienen la particularidad de estar cantando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando no cantaban, salgamos corriendo, ¿no? Esa era un poco la idea. En realidad los canarios son más sensibles a los gases que se producían en esas minas de carbón. Entonces, cuando el canario moría, ya la concentración de gases era tan alta que empezaba a ser tóxica, ¿sí? Entonces era una especie de indicador que usaban los mineros en ese momento para detectar un riesgo. Desde este sensor, desde este pequeño canario hasta hoy en día fue evolucionando mucho hasta tener distintos tipos de biosensores muy sofisticados o biosensores que podemos tener al alcance de la mano, ¿sí? Comprarlo en una farmacia, un biosensor para medirnos glucosa, por ejemplo, ¿sí? Podemos ir a cualquier farmacia y conseguirlo. Es un pequeño dispositivo que nos permite hacer una medición. Hay de distintos tipos, distintos modelos, podemos utilizarlos para medir distintos parámetros. En general vamos a ver que contienen un display y una tira reactiva donde vamos a colocar la muestra y va a viajar una señal hacia este display que nos va a dar la respuesta, ¿de acuerdo? Básicamente eso es un biosensor. Pero acá les traje un pequeño video, a ver si funciona. Si nos ponemos a analizar cómo funciona ese biosensor de glucosa que podemos encontrar en cualquier farmacia, vemos que colocamos la gota de sangre en un extremo de estas tiras reactivas y esa señal va a ir viajando, va a haber una pequeña reacción. En este caso nos explica que hay una glucosa oxidasa, hay un mediador, va a haber una generación de electrones y esos electrones de alguna forma van a ir viajando para llegar a nuestro display, ¿de acuerdo? Y obtenemos esta especie de carita contenta, podría ser, de que logramos hacer la medición, ¿de acuerdo? Ahora ¿cómo hacemos para que esos electrones lleguen hasta nuestro dispositivo de medida? ¿Qué es lo que hay contenido en ese biosensor? Algunas cosas vimos en el video. Por ejemplo, tenemos que tener la enzima, ¿sí? Que va a reconocer específicamente a la glucosa en este caso. En nuestro caso particular, si tenemos glucosa, tenemos la glucosa oxidasa, que como su nombre lo indica, oxida a la glucosa, tiene sus cofactores, el FAD oxidado que pasa a FAD reducido, y luego este puede volver a oxidarse utilizando oxígeno, ¿sí? Esta es la ecuación global, donde vemos que la glucosa en presencia de agua y oxígeno obtenemos peróxido de hidrógeno, ácido glucónico. Y para medir esta reacción se pueden utilizar distintos parámetros si miramos acá. Por ejemplo, si vemos esta parte de la reacción, podemos ver una disminución de la presión parcial de oxígeno. Por ejemplo, utilizando un electrodo de Clark, ¿sí? Que habrán visto en las clases de potenciometría. Podemos medir cambios en el pH, por ejemplo, en este caso. O podemos medir electrones, los electrones generados, ¿sí? Podemos medir una intensidad de corriente. Entonces hay distintas formas de relacionar estas medidas con la concentración de glucosa. Más recientemente, ese mismo biosensor fue mejorado y lo que se hace es introducir lo que se llama un mediador, en este caso el ferriceno o el ferroceno, que de estar oxidado se reduce y luego sobre la superficie del electrodo va a liberar estos dos electrones
que van a generar una intensidad de corriente medible. Lo bueno es que por cada molécula de glucosa se generan 2 electrones. Entonces, en base a la cantidad de electrones que midamos, podemos saber qué concentración de glucosa tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a tener distintos tipos de biosensores de glucosa. Hay distintos tipos de tiras reactivas, de distintas marcas que sirven para medir. Vean el tamaño donde se coloca la muestra, es apenas una gota muy pequeña, lo que requiere para hacer la medición. Lo bueno que es una medición que la podemos hacer en nuestro propio hogar directamente, no requerimos algo muy sofisticado. Este sería el dispositivo interno, donde vamos a tener un electrodo de referencia y se cuenta por lo general con 2 electrodos, uno que tiene al mediador y a la enzima glucosa oxidasa y el otro que es igual al de arriba pero que no tiene la enzima glucosa oxidasa. ¿Para qué puede ser que se use esta configuración? Como un control. ¿Por qué? Por si no llega a funcionar bien el evitar un falso positivo. Puede haber falsos positivos. ¿Por qué? Estamos midiendo un proceso de oxidación, ¿sí? Generación de electrones. Si llega a haber alguna otra especie electroactiva que pueda oxidarse sobre la superficie del electrodo, va a dar señal. ¿De acuerdo? Entonces, restando la señal de estos 2 electrodos, podemos saber cuál es la específica debido a la acción de la enzima sobre la glucosa. ¿De acuerdo? Esa es la idea de este tipo de configuración en estos biosensores. Bueno, entonces acá ya estuvimos hablando de la glucosa oxidasa. Necesitamos un electrodo en este caso. Entonces vamos a ver cuáles son las partes que debe contener todo biosensor. Por un lado, necesitamos o vamos a tener el analito que queremos medir. Ese analito debe ser reconocido en forma específica por nuestro elemento de reconocimiento. En el caso anterior podía ser la glucosa oxidasa, pero vamos a ver luego que puede ser cualquier elemento que se utilice como receptor. Luego tenemos un transductor de la señal que, dependiendo del mecanismo que se da acá, dependiendo qué tipo de interacción ocurre, va a ser la señal que se va a transmitir. Puede ser una corriente eléctrica, como en el caso de la glucosa oxidasa, puede ser cambios en la masa, puede ser una reacción colorimétrica, y esa señal se va a transmitir hacia un display que nos va a permitir interpretar la señal. Esos son básicamente todos los componentes de un biosensor. El elemento de reconocimiento da la especificidad, ¿sí? Tiene que ser una molécula que reconozca específicamente a nuestro analito, una enzima, un anticuerpo que reconozca un antígeno, por ejemplo, ¿sí? Eso da la especificidad del biosensor. Y el sistema de transducción de la señal es lo que nos da la sensibilidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es lo que es la técnica analítica que vamos a emplear. No es lo mismo medir electrones, una técnica electroquímica, que por lo general, o amperométrica, que es más sensible, que medir fotones, por ejemplo. ¿De acuerdo? O medir alguna otra propiedad. Entonces, si resumimos, en un biosensor siempre vamos a tener nuestros analitos presentes en la muestra, que es todo este sistema. De todos los analitos que tengamos, algunos van a ser reconocidos específicamente por nuestro elemento de reconocimiento para hacer la detección. Esto va a generar una señal que se va a transmitir y vamos a poder hacer el análisis y la interpretación de esa respuesta sobre ese análisis. Vamos a ir desandando este camino para ir viendo parte por parte las características de los distintos tipos de elementos de reconocimiento, los distintos tipos de sistema de transducción de señal, hasta obtener la respuesta. Pero a esta altura entonces ya estamos en condiciones de
afirmar o entender esta definición de lo que es un biosensor, ¿de acuerdo? ¿Qué dice? Un biosensor es un dispositivo analítico que combina un sistema biológico, ¿sí? Por eso es biosensor, puede ser una enzima, una célula, un anticuerpo, un fragmento de ADN, que va a ser el sistema biológico de reconocimiento, con un sistema transductor, capaz de traducir la información biológica en una señal proporcional a la concentración de analito. De esta forma vamos a poder hacer un análisis cuantitativo. Estos biosensores ya llevan varios años, desde el primero que se describió, lo describió Clark en el año 1962, sí, es el mismo que desarrolló el electrodo de Clark, ¿de acuerdo? El electrodo de oxígeno. Bueno, en este caso contenían una membrana que tenía glucosa y medían el producto de esa glucosa oxidasa, en este caso de la enzima, con un electrodo de pH o con un electrodo que medía la disminución de la presión parcial de oxígeno, si recuerdan la ecuación de las primeras diapositivas. Lo mismo lo hizo con otro biosensor para detectar urea, usando una enzima ureasa en ese caso. ¿De acuerdo? Ven que siempre el elemento de reconocimiento es lo que da la especificidad a la detección. Bueno, en el año 1967, Updike y Higgs describieron el primer biosensor amperométrico, que es ya más cercano al que se usa hoy en día, que mide una intensidad de corriente, ¿sí? Y desde entonces se describieron distintos tipos de anticuerpos, distintos tipos de biosensores, utilizando distintos elementos de reconocimiento, ¿sí? Enzimas, células, anticuerpos, receptores, microorganismos enteros, células de animales, ¿sí? Todos estos tipos de sistemas biológicos pueden ser utilizados como elementos de reconocimiento. Bueno, de hecho el primer biosensor utilizando microorganismos fue descrito por Karube en 1977. ¿Sí? Podían utilizar microorganismos para detectar distintos analitos, distintas biomoléculas. Lo interesante de utilizar microorganismos es que tienen toda su batería enzimática en su interior, ¿sí? Entonces pueden detectar distintos tipos de analitos. Incluso en aquellas reacciones que requieran más de un paso enzimático para generar la detección, por lo general un microorganismo tiene todas las enzimas de esa cascada, ¿sí? Entonces, sobre todo cuando se necesitan varios pasos enzimáticos, puede resultar más útil utilizar microorganismos. Sí, por otro lado, al utilizar microorganismos enteros, nos ahorramos todos los pasos y los costos que requieren obtener una enzima purificada para ser utilizada en el biosensor, ¿sí? Todo eso lleva a un gran costo purificar las enzimas, sobre todo. Por otro lado, otra ventaja de los microorganismos o de las células es que son susceptibles a modificaciones genéticas. Entonces, con eso podemos poner un determinado gen que se exprese con un determinado promotor que responda al analito que nos interesa, por ejemplo. Entonces podemos obtener distintos biosensores a través de modificaciones genéticas de los microorganismos, por ejemplo. Bueno, y estos distintos sistemas biológicos que se utilizan como biosensores, como elementos de reconocimiento, se pueden acoplar a distintos transductores de señales como amperométricos, potenciométricos, conductimétricos, colorimétricos, fluorescentes, ¿sí? La mayoría de las técnicas analíticas que estamos viendo en el curso. Entonces, volviendo al ejemplo de un biosensor, vamos a tener que cuando querramos construir un determinado biosensor o analizar sus componentes, vamos a tener nuestro analito, que va a ser reconocido específicamente. Vamos a tener el elemento de reconocimiento, esta zona, la zona de transducción de la señal, el procesamiento de la señal y la salida de la señal. Si analizamos cada uno de estos componentes, podemos ver que en el caso de los componentes que actúan como material de reconocimiento molecular,
podemos tener distintas estructuras, desde un ionóforo, un ácido nucleico, que haga un reconocimiento a través de hibridización de cadenas, un anticuerpo que reconozca específicamente un antígeno, enzimas que reconozcan a su sustrato, receptores, pequeños órganos, células enteras, ya sea de microorganismos, levaduras, células animales, o incluso partes de tejidos o de órganos que pueden ser utilizados como elementos de reconocimiento. A medida que vamos subiendo, va incrementándose la complejidad del sistema, ¿sí? No es lo mismo mantener en un biosensor que va a estar almacenado, por ejemplo, en una farmacia, no es lo mismo mantener la enzima glucosa oxidasa que está sobre su soporte, que es una proteína después de todo y va a ser más o menos estable, que tener que mantener una célula que para actuar como el elemento de reconocimiento tenga que estar viva. ¿De acuerdo? Sistema más complejo. Si uno hace un biosensor basado en este tipo de sistemas o de células que para dar una señal tienen que estar vivas, vamos a tener que almacenarlas en condiciones adecuadas, medio de cultivo o no, o quizás almacenarlas a baja temperatura para que se mantengan vivas, pues si parte de esas células se mueren, va a haber, la señal que van a dar va a ser menor. ¿De acuerdo? Pues vamos a tener un error en la medición. Bueno, y en cuanto al transductor de señal, como mencionábamos recién, podemos tener distintos sistemas. Si de esta interacción entre el analito y el elemento de reconocimiento se generan sustancias electroactivas, podemos utilizar un electrodo, por ejemplo, como transductor de la señal. Si lo que se genera es un cambio de pH, podemos utilizar, por ejemplo, un electrodo de pH para medir ese cambio. Si se genera calor, por ejemplo, podemos tener un detector térmico. Si generan fotones, si hay una reacción, por ejemplo, de quimioluminiscencia, podemos tener un sistema que nos permita detectar esos fotones generados. Y si hay un cambio en la masa, podemos tener dispositivos piezoeléctricos, por ejemplo. Después tenemos la superficie del electrodo y el sistema de registro de la señal. La señal eléctrica que sale una vez que pasa el transductor y el registro. Por lo tanto, independientemente del camino que tomemos, siempre vamos a partir de un analito que va a generar una interacción con su elemento de reconocimiento selectivo y se traduce en un parámetro medible. Puede ser especies electroactivas, que es una señal electroquímica, conductimétrica, potenciometría, amperometría, o una señal, una radiación electromagnética, por ejemplo, y de hacer una detección por vía óptica. Y siempre vamos a terminar amplificando la señal y procesando esa señal finalmente para traducirlo en un valor, por ejemplo en un valor de concentración, si queremos saber el caso de la glucosa, de la urea o del parámetro que estemos midiendo. Lo interesante es que en un biosensor siempre vamos a tener o vamos a requerir que el elemento de reconocimiento esté retenido en la superficie del transductor para facilitar esa interfase y el pasaje de la señal o de ese mecanismo que ocurre, o por ejemplo de esos electrones que se generan, puedan pasar rápidamente a la superficie del electrodo, por ejemplo. Entonces, este parámetro de que esté retenido es interesante, es importante, y vamos a ver también los distintos métodos de inmovilización de estos elementos de reconocimiento. Pero básicamente, a partir de lo que estuvimos viendo, podemos clasificar a los biosensores según distintos parámetros. Por ejemplo, los podemos clasificar en función del tipo de interacción que se establece. Puede ser una interacción biocatalítica, por ejemplo, una reacción enzimática, hay una catálisis de la enzima para producir una reacción, o puede haber reacciones de bioafinidad, por ejemplo, un antígeno con un anticuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la clasificación en base al tipo de interacción. Podemos clasificarlo en base al elemento de reconocimiento, si son biosensores enzimáticos,
biosensores basados en anticuerpos, basados en células enteras, en ácidos nucleicos. Hacer una clasificación en base a la detección, si es una detección directa o indirecta del proceso que se está generando. El sistema de transducción de la señal, si es electroquímico, óptico, termométrico, nanomecánico. Y también los vamos a poder clasificar en base al sistema de inmovilización que estemos empleando para retener a esos elementos de reconocimiento. Entonces, dentro de los sensores de biocatálisis vamos a tener, por ejemplo, las enzimas, y puede haber células y tejidos que también actúen en reacciones de biocatálisis. Como decía recién, que las células pueden actuar realizando distintas transformaciones dentro de su célula, ya que tienen las distintas enzimas y los distintos cofactores también. Eso es interesante, sobre todo cuando son varios pasos enzimáticos, porque uno, si tuviera que hacerlo en un biosensor con enzimas inmovilizadas, tendríamos que purificar cada una de las enzimas, ¿sí? Lo cual, por lo general, genera costos elevados. En cuanto a los sensores que no son biocatalíticos, los que son de bioafinidad, podemos tener los anticuerpos, los receptores, algunas lectinas, ácidos nucleicos, algunos oligonucleóticos de ADN y ARN, ¿sí?, que puedan reconocer específicamente, algunos ácidos nucleicos, algunos polímeros de impresión molecular. ¿Escucharon hablar de estos alguna vez? Son polímeros que se generan alrededor de un analito que luego vamos a querer medir, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un determinado analito, que es lo que quieren medir, con diferentes grupos funcionales, ¿sí? Si a este analito lo recubrimos con un polímero, el polímero se va a formar rodeando toda esta molécula del analito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí formaron un polímero que es algo sólido que está atrapando a su analito en su interior. Luego, si eliminamos este analito de acá adentro, nos va a quedar el polímero, que se llama impreso molecularmente, porque tiene la impresión acá de la molécula que estaba antes. ¿De acuerdo? Entonces, frente a la presencia de distintos analitos, la que se va a acomodar perfectamente en esta zona, o la que se va a acomodar mejor, es la molécula que dio origen a ese polímero de impresión molecular. ¿De acuerdo? Entonces, eso también puede utilizarse como sistema de bioafinidad. Lo que sí vale para todos los casos es que nuestro elemento de reconocimiento debe interaccionar específicamente con el analito que se desea detectar, ¿sí? Estos van a ser los encargados de darnos la especificidad a nuestro biosensor. Bueno, como les decía recién, la función del biosensor depende de la especificidad del elemento que utilizamos para reconocimiento, pero también va a depender de otros factores, como ser las condiciones de almacenamiento, la estabilidad operacional, el analito que se desea detectar.
¿Por qué es esto? Lo que hablábamos antes. Si uno mantiene células como elemento de reconocimiento, las va a tener que almacenar en condiciones adecuadas para que se mantengan vivas durante toda la vida útil de ese biosensor. Otro factor interesante es la matriz utilizada para la inmovilización del sistema de detección, ya que debe asegurar que se mantenga viable o se mantenga funcional en el caso de una enzima. Debe asegurar que los analitos puedan ingresar y entrar en contacto con nuestros elementos de reconocimiento. Por ejemplo, esta es un microorganismo inmovilizado en una matriz de alquinato. Acá tenemos una célula de tipo fibroblasto sobre una matriz de colágeno. Y estas son algas, microalgas sobre también una matriz de alquinato. Y lo que tenemos que asegurarnos, ven que acá se ven como pequeños poritos en el material, ¿sí? Por estos poros, acá también se ven, estas son fibras de colágeno, estos hilitos, y lo que ven alrededor son poros. Por esa red que se forma y que nos permite mantener confinado en una región del espacio nuestro elemento de reconocimiento, tiene que ser posible que ingrese el analito que queremos detectar y que salga el producto que vamos a medir, por ejemplo. ¿Sí? Y por otro lado, esta matriz debe asegurar un íntimo contacto de nuestro sistema de reconocimiento con el transductor de la señal para facilitar ese pasaje de la señal que estamos generando hacia nuestro elemento de medida. Por lo tanto, hay distintos métodos de inmovilización. Bueno, acá una pequeña definición. ¿Sí? Inmovilización es precisamente mantener a enzimas o células enteras, o bien combinaciones de ambos, que se encuentran retenidos en un lugar definido del espacio, si van a estar sobre la superficie de un electrodo, por ejemplo, y en un estado tal que permite su utilización. ¿Sí? Tienen que ser funcionales, en el caso de las enzimas. En el caso de las células deben mantenerse vivas en general, y o su reutilización. Con esto queremos decir que si uno inmoviliza un determinado elemento de reconocimiento o una molécula que pueda actuar como biocatalizador, podemos tener un sistema continuo donde pasa un sustrato. Acá está nuestro elemento de reconocimiento inmovilizado, nuestra enzima inmovilizada, y al salir obtenemos aquí el producto, por ejemplo. O podemos tener un sistema donde colocamos nuestro elemento con la enzima inmovilizada, la colocamos acá. Una vez que deja de tener rayitas y se transforma todo en producto, como acá, los podemos sacar y volverlo a usar. Eso sería reutilización, ¿de acuerdo? En forma heterogénea o en forma continua lo estamos reutilizando. Hay otros casos que no se requiere reutilizarlo, ¿sí? Los biosensores de glucosa son para un único uso y se descartan, ¿de acuerdo? Entonces, según la aplicación o la forma de uso que vamos a sugerir, es el método de inmovilización que vamos a elegir. Lo que sí tenemos que asegurar que el tratamiento que utilicemos para hacer esa inmovilización nos debe asegurar que no daña las células, que no las mate, que no tape el sitio activo de las enzimas o que no tape el sitio de reconocimiento específico de los anticuerpos, por ejemplo. Entonces, tenemos que asegurar condiciones tales que minimicen la pérdida de actividad. Por ejemplo, las matrices de silicio o a base de silicio son ampliamente utilizadas para este tipo de inmovilizaciones, y dependiendo de los elementos que utilizamos en la reacción, por ejemplo acá ustedes tienen un monómero de silicio, puede ser un tetraetil ortosilicato, ¿sí? Un alcóxido de silicio, que por hidrólisis se rompe esta unión, generamos el correspondiente alcohol y obtenemos los grupos oxidrilos sobre la superficie del silicio, y luego por condensación entre estos grupos se obtienen uniones siloxanos, silicio, oxígeno, silicio, ¿de acuerdo?
Y esto, si esto se prolonga, termina obteniendo un polímero, ¿sí? Se van a formar pequeñas partículas y dependiendo de las condiciones se pueden seguir uniendo para formar un gel o un gel seco, o se puede utilizar para obtener un pequeño recubrimiento o un film, ¿sí? Estas condiciones en general son aptas para inmovilizar células, inmovilizar enzimas, proteínas, anticuerpos, pero el paso crítico es este de acá, porque por cada monómero se eliminan 4 moléculas de alcohol. Entonces aumenta mucho la concentración de alcohol en la solución y puede matar a las células, puede desnaturalizar proteínas. Entonces, lo que se refiere a que sean condiciones tales que evite la pérdida de la actividad es que tenemos que tener en cuenta el proceso que va a dar lugar a la formación de ese sistema de inmovilización, ¿sí? Que va a formar ese polímero que nos genere condiciones con solventes que puedan desnaturalizar, que genere condiciones extremadamente ácidas o alcalinas, que puedan destruir a las células o a las enzimas. Y regulando estos pasos de síntesis podemos obtener sistemas que tengan nuestros sistemas inmovilizados. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a utilizar, podemos tener sistemas que son más aptos para las enzimas, en cuyo caso durante la inmovilización debe mantenerse la estructura de esa enzima, ¿sí? Estructura terciaria, cuaternaria, y evitar el impedimento estérico en el sitio activo. Es decir, no debemos tapar el sitio activo de esa enzima. ¿Sí? Si nos imaginamos una pequeña enzima, salió muy Pac-Man, ¿no? Si este es el sitio activo y cuando nosotros hacemos el polímero alrededor, como mencionábamos en el caso anterior, tapamos esta zona, no va a poder catalizar la reacción, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo que nos tenemos que asegurar que no ocurra durante la inmovilización. Por otro lado, en el caso de células vivas, debemos mantener su estructura, así que no se rompa la submembrana celular para mantener todas las estructuras dentro de las células y que la célula se mantenga viva. En base a esto, hay distintos métodos de inmovilización. Podemos clasificarlo en métodos que son de tipo de retención física, que lo que generan es un gel, una membrana, una red que retiene físicamente, ¿sí? Que atrapa en su interior a nuestro elemento de reconocimiento. Así podemos tener atrapamiento en membranas, atrapamiento en geles, en láminas, en fibras huecas, encapsulaciones. Y por otro lado tenemos métodos de retención química, ¿sí? Pueden ser por unión covalente, donde generamos, si la X en nuestro caso es nuestro elemento de reconocimiento, generamos uniones covalentes con nuestro polímero o nuestra matriz de inmovilización. Este por lo general es un método fuerte, donde la enzima queda fuertemente retenida por esa unión covalente. Hay otros métodos, por ejemplo, basados en la absorción, van a ser métodos más suaves que la unión covalente, y hay absorción o interacciones de distinto tipo, por ejemplo, interacciones no específicas, interacciones electrostáticas, ¿sí? Por intercambio iónico, por ejemplo, si nuestro elemento tiene cargas negativas y el soporte tiene cargas positivas, por ejemplo, interacciones hidrofóbicas, ¿sí? Por partes hidrofóbicas de nuestra molécula y nuestra matriz de inmovilización, interacciones de afinidad, ¿sí? Por ejemplo, con algunos colorantes triacínicos o con un antígeno y un anticuerpo que puedan dar una interacción específica y podamos retener a nuestro analito. Y en general estos métodos son más susceptibles a poder romper luego esta unión, ¿sí? Si lo deseamos en algún momento y queremos regenerar nuestra matriz y sacar a esa enzima que está inmovilizada, puede hacerse. En cambio, una unión covalente es más difícil, ¿sí?
Entonces, si comparamos acá algunos ejemplos, si esto sería una microcápsula, por ejemplo, puede ser una cápsula de alginato donde tenemos nuestros elementos de reconocimiento inmovilizados en el interior. Podemos tener unidas a distintos soportes, es decir, unir covalentemente nuestra enzima a un soporte. Podemos hacer una inclusión, generar una red polimérica y atrapar en su interior, en los poros que genera esa red, a nuestro elemento de reconocimiento. Sí, pueden ser enzimas o pueden ser células que estén atrapadas acá en el interior. En el caso de uniones covalentes, uno de los reactivos más conocidos o muy utilizados es el glutaraldehído. Se llama un reactivo bifuncional porque tiene grupos aldehídos en los dos extremos que son susceptibles de reaccionar con grupos aminos, por ejemplo, presentes en los aminoácidos de las proteínas o de las enzimas. Entonces podemos hacer que un extremo reaccione con un grupo amino de nuestra enzima y el otro extremo reaccione con nuestro soporte de inmovilización, por ejemplo. Entonces obtenemos el soporte o la matriz de inmovilización. Acá en la interfaz estaría el glutaraldehído y acá tenemos una enzima, por ejemplo, que logramos unir covalentemente. O podemos hacer entrecruzamiento de varias enzimas entre sí, ¿sí? Y generar partículas más grandes donde hay enzimas unidas unas con otras. ¿Alguna duda? Entonces, si comparamos los distintos métodos, vamos a tener que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en el caso de la absorción física, si la unión del elemento de reconocimiento puede ser por interacciones iónicas, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals. Estos tipos de uniones se dan con distintas matrices: celulosa, colágeno, gel de sílice, hidroxiapatita. Son interacciones, o por general son polímeros o soportes que tienen muchos grupos, por ejemplo oxidrilos, que permiten hacer reacciones o interacciones de tipo puente de hidrógeno, por ejemplo. La ventaja de estos métodos de absorción es que son sencillos, de bajo costo, se puede regenerar la matriz, ¿sí? Lo que les mencionaba antes, si uno puede romper esa interacción que se establece, recuperar la enzima por un lado o el elemento de reconocimiento por un lado y tener el soporte para hacer la inmovilización de otro material, por ejemplo. Y la principal desventaja o inconveniente es que la unión es débil, ¿sí? Se puede perder el elemento de reconocimiento durante la utilización o en las condiciones de uso, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta porque cada molécula de elemento de reconocimiento se vaya perdiendo, la señal va a ir disminuyendo, ¿sí? Frente a una misma cantidad de analito. En el caso del atrapamiento o retención física, el elemento de reconocimiento queda en las cavidades o en los poros de ese material o esa red que lo va a atrapar. Se usa por lo general en geles de agar, almidón, poliacrilamida. También es un método bastante fácil. Uno por lo general se mezcla nuestro elemento de reconocimiento con ese material que va a formar el gel y se activa la polimerización y se forma el polímero y queda ahí adentro atrapado, disperso en el polímero, el elemento de reconocimiento. ¿Ese polímero que hace un soporte? Eso después, claro, vos lo podés hacer gelificar directamente sobre un soporte, sobre una superficie de un electrodo, por ejemplo. ¿Sí? Podés hacer un film muy delgado para que quede bien en contacto con la superficie de un electrodo, por ejemplo. Esto te lo permite hacer mucho también los polímeros a base de silicio que dijimos antes también. Puedes hacer películas de hasta 200 nanómetros, por ejemplo. Bueno, son de bajo costo, permiten mantener el elemento de reconocimiento en su lugar, pero la unión es débil, hay que controlar el proceso de polimerización para que no termine dañando ese elemento de reconocimiento que vamos a utilizar.
Y una vez formado el polímero ya no es regenerable, ¿sí? Tenemos un polímero con el elemento adentro y ya no va a poder ser regenerable, no vamos a poder sacarlo, ¿sí? No es que está absorbido, está en el interior de un poro, todo rodeado por un polímero que va a tener poros muy chiquitos o de tamaño menor al tamaño de nuestro elemento de reconocimiento para que no pueda salir, ¿de acuerdo? Esa es la idea, de atraparlo. Bueno, en el caso de entrecruzamiento y enlaces covalentes hay uniones irreversibles en ambos casos, ya que son uniones covalentes. Se utilizan distintos reactivos como glutaraldehído, sí, que es uno de los más utilizados. Esto ya incrementa un poco el costo por la utilización de estos reactivos de entrecruzamiento, ¿sí? Son reactivos bifuncionales, pero vamos a necesitar el elemento de reconocimiento igual que en los casos de más arriba. El polímero igual que antes, pero además necesitamos el reactivo para la unión covalente, ¿sí? Ya es algo más que estamos agregando. Pero la principal ventaja es que es muy estable la unión que se establece por estas uniones covalentes. Entonces permite tener o estar seguros de que nuestro elemento de reconocimiento no se va a perder durante la utilización, por ejemplo. Bueno, en cuanto a los requisitos de la inmovilización, ya algunos los estuvimos hablando, pero a modo de resumen podemos decir que por un lado, la enzima o la célula o a modo general el elemento de reconocimiento debe ser estable durante las condiciones experimentales empleadas. Si utilizamos agentes entrecruzantes para hacer uniones covalentes, estos no deben afectar el sitio activo. Y en el caso que se sospeche que pudieran afectar el sitio activo, se pueden seguir distintas estrategias. Por ejemplo, si sabemos que hay un grupo tiol presente en ese sitio activo, podemos hacer una reacción con cisteína o glutatión para bloquearlo. ¿Sí? Si volvemos a este ejemplo de nuestro amigo Pacman, acá tenemos el sitio activo y acá afuera tenemos la matriz de inmovilización. Para que no se forme en la zona que estaría el sitio activo, si sabemos que acá hay, por ejemplo, grupos tioles o algún otro grupo que podamos hacer reaccionar químicamente, lo que podemos hacer es bloquearlo. Podemos bloquearlo con algo que forme una unión covalente, por ejemplo una unión de tipo puente disulfuro, con algún reactivo que sea reversible esa reacción. Entonces si nosotros acá colocamos algo que se une covalentemente y nos bloquea transitoriamente el sitio activo, cuando se forme el polímero, alrededor no va a estar ocupando esa región. Luego podemos revertir esta unión y retirar nuestra pequeña molécula y obtener el sitio activo libre. Esto mismo lo podemos lograr si el proceso de inmovilización lo hacemos en concentraciones saturantes del sustrato de nuestra enzima. Concentraciones saturantes porque la enzima toma un sustrato, lo transforma y lo libera y después toma otro. Entonces si la reacción, si se polimeriza y justo no estaba siendo ocupado, puede ser tapado por el polímero. Al estar saturado, nos aseguramos que casi siempre va a estar un analito presente interaccionando en ese sitio activo. Luego, al final de la inmovilización, este sustrato se va, lo podemos eliminar y nos queda la enzima con su sitio activo libre. ¿De acuerdo? ¿Con qué se elimina? No, y dependiendo de lo que estés utilizando, por ejemplo, si es un puente disulfuro,
puedes utilizar, que usaste una unión covalente, puedes usar un agente reductor, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y otro parámetro importante es que debe haber una coherencia entre la posterior biotransformación o reacción que va a ocurrir. Si nosotros usamos un polímero que es un polianión, por ejemplo, que tenga cargas negativas, todo alrededor, y nuestro analito es un catión, posiblemente haya algún tipo de interacción. ¿Sí? Ahora, si nuestro analito también es un anión que tiene cargas negativas, no va a poder acercarse, va a haber una repulsión electrostática. ¿De acuerdo? Entonces, si no puede acercarse, menos va a poder llegar hasta el sitio activo de la enzima. ¿Se entiende? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta también a la hora de elegir el soporte que vayamos a utilizar. Lo mismo si usamos un polímero que genera un tamaño de poro muy pequeño. Si nuestro analito es pequeño, va a poder difundir y llegar al sitio activo. Ahora, si nosotros esta enzima queremos que reconozca o que reaccione con un analito de gran tamaño, no va a poder pasar. ¿Sí? Eso está relacionado con los poros que va a generar ese material que vamos a utilizar. ¿Está claro? Bueno, también es muy importante las propiedades mecánicas del material. Sí, tienes que tener ciertas propiedades mecánicas que no lo hagan muy frágil. ¿Sí? Uno de los polímeros que se utilizan a veces es gelatina. Ustedes saben que la gelatina que preparan ustedes es muy frágil, se rompe fácilmente. No sería muy apto para generar una matriz de movilización. Entonces tenemos que generar o mejorarle las propiedades mecánicas o generar otro material que sea más rígido y que no se rompa tan fácilmente. ¿De acuerdo? Es interesante que presente alta superficie específica para minimizar problemas de transferencia de masa. Si a mayor superficie, si estamos inmovilizando en una superficie, por ejemplo por absorción, vamos a poder colocar mayor cantidad de elementos de reconocimiento. ¿Sí? Bueno, es interesante si el soporte puede conferir resistencias a la contaminación microbiana, ¿sí? Si ese soporte puede ayudar a evitar que nuestro elemento de reconocimiento se contamine por otras bacterias ambientales, por ejemplo, que puedan terminar degradando el material o que puedan afectar la medición cuando vayamos a utilizarla. Esto es muy importante, sobre todo cuando se utiliza, por ejemplo, células enteras o células de tipo de mamífero que se almacenan en presencia de nutrientes para que se mantengan vivas, y una célula de mamífero tiene requerimientos nutricionales mucho más elevados que una bacteria, por ejemplo. Entonces, en presencia de un medio cultivo para células animales, las bacterias crecen muchísimo más rápido, ¿sí? Están en abundancia en ese caso. Bueno, es interesante que permita soportar o inmovilizar una gran cantidad del biocatalizador. Debe ser de bajo precio, tiene que tener buena biodisponibilidad en el mercado para que sea fácilmente accesible.
En cuanto a las ventajas de utilizar estos sistemas inmovilizados, en general se produce un aumento de la estabilidad de la enzima o de la célula inmovilizada. Ustedes saben que muchas veces para que se inactive una enzima debe perder su estructura o su conformación, su estructura secundaria, su estructura terciaria, cuaternaria, ¿sí? Se debe desplegar esa proteína, por ejemplo. Si nosotros la tenemos inmovilizada y rodeada por un polímero, muchas veces esta enzima no puede sufrir esos cambios conformacionales que llevan a la desnaturalización. ¿De acuerdo? Entonces, la inmovilización muchas veces mejora la estabilidad de los sistemas inmovilizados. De hecho, hay muchísimos trabajos que demuestran que la estabilidad térmica, ¿sí? Cuando uno va aumentando la temperatura, las proteínas se empiezan a desnaturalizar por estos procesos. Cuando las enzimas inmovilizadas tienen temperaturas de desnaturalización muy superiores que la misma enzima cuando no está inmovilizada, por ejemplo, en relación a esa imposibilidad de perder esa estructura conformacional. Bueno, la inmovilizada facilita la recuperación y purificación de los productos, ¿sí? Podemos mantenerlos separados. Podemos hacer distintos diseños de esas matrices de inmovilización. Podemos mejorar las condiciones de operación y control de las condiciones de trabajo. Y en cuanto a las desventajas, muchas veces hay una pérdida de la actividad enzimática por el mismo proceso de inmovilización, ¿sí? Siempre hay un rendimiento de ese proceso de inmovilización. Va a haber problemas difusionales, ¿sí? Por más pequeño que sea el analito, tiene que difundir por un poro, que si no estuviera inmovilizada eso no ocurriría, por ejemplo. Entonces eso lo tenemos que analizar para optimizar los tiempos a los cuales vamos a hacer la medición, por ejemplo. Aumenta el costo, pues ya tenemos todo lo necesario para la inmovilización que hablábamos antes. Y a veces el intervalo de pH de trabajo puede ser distinto. Si esta matriz de inmovilización genera entornos diferentes, que a veces también está descrito que el pH óptimo de trabajo puede diferir ligeramente del pH óptimo de una enzima en solución, por ejemplo. Bueno, en base a todas estas ventajas y desventajas hay distintos tipos de polímeros que se pueden utilizar para inmovilización. Si hay polímeros orgánicos, polímeros inorgánicos. Por ejemplo, dentro de los polímeros inorgánicos tenemos todo lo que son las matrices a base de silicio o de silicatos. Especialmente en los últimos años, a través de una química que se llama más suave, se pueden obtener estos polímeros en condiciones de pH biocompatibles, en condiciones de temperatura biocompatibles. Y el silicio, ustedes recuerdan, es lo que forma parte del vidrio, por ejemplo. Entonces, según las condiciones de síntesis, podemos obtener materiales que son muy resistentes también, ¿sí? Entonces, todo esto hace que sea uno de los materiales que se ha explorado mucho para la inmovilización de distintos elementos que van desde enzimas, ácidos nucleicos, células. Bueno, y dentro de los métodos, habíamos dicho que podríamos tener los métodos de absorción y los métodos de inclusión en matrices poliméricas. Los de absorción por lo general son más suaves, puede haber cierta pérdida del biocatalizador inmovilizado. Y dentro de los polímeros que se utilizan tenemos distintos tipos. Puede haber proteínas como el colágeno que les mostraba antes. Estos son fibras de colágeno. Según las condiciones se pueden obtener fibras de distinto tamaño. ¿Sí? Estas son fibras que tienen unos 60 nanómetros o pueden tener hasta 400 nanómetros en estos casos. Y eso va a modificar el tamaño de los poros que tengamos en el interior, ¿sí? Y esto nos va a permitir inmovilizar distintos tipos de elementos de reconocimiento, distintos tipos de células, ¿sí? Sobre todo en el caso de células hay que tener en cuenta si son células que están acostumbradas a crecer en suspensión o son células que están acostumbradas a crecer adheridas sobre una superficie. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo un linfocito que está acostumbrado a viajar en la sangre
en suspensión que un fibroblasto que sí o sí necesita una matriz de colágeno por adherirse porque su hábitat natural es estar en la matriz extracelular, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho los fibroblastos, si uno no le proporciona una matriz adecuada, se terminan muriendo. Entonces, en base a eso se pueden elegir distintos elementos. Por ejemplo, la gelatina o el colágeno sirven para este tipo de células que dan un soporte adecuado para la inmovilización. Bueno, tenemos polisacáridos, además de proteínas. Entre los polisacáridos podemos mencionar la agarosa, ¿sí? Se utiliza mucho en el área microbiológica, en biología molecular también. Por lo general, por sí sola no es tóxica y es biodegradable. El quitosano, sí, es un polisacárido de glucosamina, está en el exoesqueleto de algunas células. Y por lo general es un polisacárido con características catiónicas, ¿sí? Que a veces es útil o interesante tenerlo en cuenta para los que les mencionaba antes, ¿sí? Según el tipo de transformación que vamos a utilizar, si queremos un polímero catiónico o aniónico. De misma forma tenemos el alginato. El alginato tiene cargas negativas por lo general y es fácil de polimerizar en presencia de sales de calcio, por ejemplo. Si uno tira, o es muy clásico encontrar en la bibliografía, hacer gotear una solución de alginato sobre una solución acuosa de calcio, de una sal de calcio, y ni bien cae la gota se forma el gel. Entonces tenemos pequeñas gotitas que pueden servir para inmovilizar distintos ejemplos. Por ejemplo, lo que les decía recién, ustedes pueden tener alginato de sodio y colocar directamente acá el elemento de reconocimiento, por ejemplo una suspensión de células. Cuando esto lo hacemos gotear sobre una solución que tiene calcio principalmente, es lo más utilizado, ni bien cae la gota, se forma el polímero, ¿sí? Entonces, según el tamaño de la aguja que estemos utilizando, va a ser el diámetro de estas pequeñas esferas que podemos obtener. Lo interesante es que como se forma ni bien cae, todo lo que estaba adentro, sean células o enzimas, quedan retenidos en el interior, ¿sí? Es como si fuera que se forma un pequeño globo, ni bien entra en contacto, ¿sí? El interior sigue siendo líquido. En el interior de estas esferas de alginato podemos colocar, por ejemplo, células que al caer y formarse la esfera de alginato, esas células van a quedar retenidas en el interior. Algunos trabajos, como este que les presento aquí, para mejorar las propiedades mecánicas de esas esferas de alginato, porque a veces en las condiciones de trabajo el calcio puede liberarse o ir perdiéndose la estructura de estas esferas, le hacen un segundo recubrimiento con sílica, generando un recubrimiento mucho más sólido, más rígido. ¿Sí? Esta es una microscopía electrónica de barrido de la esfera de alginato, y la esfera de alginato recubierta con silicio, ¿de acuerdo? Y en el interior, ven acá se ven los bordes de la esfera, por aquí, ¿los ven? Y esto que ven acá, birrefringente, son las células que quedaron atrapadas en el interior. Deberían verse como pequeñas bacterias, si no. Bueno, hay distintas configuraciones. Yo les dije, todo lo que cae con la gota queda retenido, así como quedan retenidos las células. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer microgotas de alginato, algunas que sean líquidas en su interior y otras que tengan agarosa, por ejemplo. Entonces el interior va a ser sólido. Si el interior es líquido, las células, por ejemplo los hibridomas, van a crecer rápidamente y van a llenar todo el interior, y si se siguen creciendo van a terminar rompiendo estas esferas de alginato. Por el caso contrario, las que tenían agarosa rellenando el material, a medida que pasan los días el crecimiento es mucho más limitado porque está esa agarosa, que es un material sólido, dentro de la esfera. Entonces podemos limitar el crecimiento de las células y mantenerlas por mucho más tiempo, ¿de acuerdo?
Eso es lo interesante de que uno puede combinar distintos diseños. ¿Saben lo que son los hibridomas? ¿No? Los hibridomas básicamente son células que se obtienen por combinación de dos tipos de células diferentes. Ya lo van a ver mejor cuando vean biología seguramente, o en la parte de inmunología. Pero estas células parten de un linfocito y una célula tumoral, y lo que se termina obteniendo es una célula que va a producir anticuerpos, pero un solo tipo de anticuerpo, porque proviene de un linfocito, ¿sí? Y al tener una célula tumoral, que la otra parte venir de una célula tumoral, permite que se repliquen rápidamente. Entonces, de esta forma se obtienen los anticuerpos monoclonales. Eso sí los escucharon nombrar, ¿sí? Bueno, eso a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, en este caso, estas células producían esos anticuerpos monoclonales. Bueno, los silicatos se utilizan también así bastante, ya les mencioné recién, suelen ser biocompatibles, se pueden utilizar distintos precursores. Esto se los dejo a modo de reseña, pero lo que les quería contar es que también se pueden inmovilizar los mismos tipos de células en estas matrices a partir de silicato, y estos hibridomas lo que hacen es producir anticuerpos, y esos anticuerpos pueden ser detectados en el medio de cultivo, por ejemplo. También se pueden inmovilizar en estas matrices de silicio distintas bacterias. Entonces acá tenemos el polímero de silicio, y en el interior tenemos lo que serían las bacterias que quedaron atrapadas en el interior de las matrices de silicio, ¿sí? En este tipo de matrices de silicio se inmovilizaron distintos tipos de células, de muchísimas enzimas. Con enzimas hay muchísimos trabajos, con proteínas también, pero vemos que podemos encapsular desde Bacillus, Escherichia coli, células de tipo fibroblastos, ¿sí? Distintos tipos de células, utilizan distintos alcóxidos. Podemos obtener films. Los films son esos recubrimientos muy delgados que los puedes colocar sobre un soporte, sobre la superficie de un electrodo, por ejemplo. Podemos obtener coloides o pequeñas partículas, y se los puede conjugar con distintos métodos analíticos, ¿sí? Los que les decía recién, o al principio de la clase, mejor dicho. Podemos generar biosensores con estas bacterias inmovilizadas en estas matrices, por ejemplo acá en este caso colágeno y silicio, y utilizar distintos métodos analíticos, por ejemplo fluorescencia, electroquímicos en este caso. Acá hay otro de fluorescencia, otro electroquímico, en este caso mide radioactividad, mide Raman, espectroscopía Raman, microscopía óptica, UV visible, ¿sí? Inmunofluorescencia. Entonces ven que es muy versátil poder acoplarlo con distintos sistemas de detección de la señal. Bueno, también tenemos polímeros sintéticos, ¿sí? Por ejemplo el látex, el polivinilalcohol. En este caso son otros polímeros que también pueden utilizarse para la inmovilización de distintos elementos de reconocimiento, células, enzimas. Y aquí les muestro algunos ejemplos de biosensores. Por ejemplo, este es un biosensor utilizado para la detección por fluorescencia de diurón, ¿sí? Es un compuesto ambiental, y vemos la respuesta que se obtiene a medida que se incrementa la concentración. Y en este caso tenemos la muestra que ingresa por esta zona. Acá tenemos una membrana que tiene algas inmovilizadas, y van a dar una reacción de fluorescencia en respuesta a la presencia de este compuesto, de este analito. Y tenemos una fibra óptica que nos va a permitir medir esa señal de fluorescencia generada por las algas que se encuentran en esa zona. Y ven que buena respuesta se obtiene en función de la concentración, si va en rango de 10 hasta 1000 o
10.000 o 100.000, en este caso, todo el rango de respuesta o de trabajo de ese electrodo, de ese biosensor. Otros métodos combinan la capacidad de generar una señal. Por ejemplo, en este caso teníamos o había bacterias inmovilizadas que antes en perlas de silicio ven que se ven casi transparentes porque es como si fuera vidrio, pero lo interesante es que hay bacterias inmovilizadas en estas perlitas y estas bacterias tienen la capacidad de reducir el cromo 7 a cromo 3, que se torna de un color verde. Entonces, si se coloca esto en agua contaminada con cromo, a medida que va ocurriendo esa reacción, el cromo va precipitando, sobre todo sobre la superficie de estos materiales, y si observamos que se forman de color verde, es que el contaminante estaba presente en el agua, por ejemplo. Hay biosensores basados en levaduras también. Dependiendo, en este caso es una medición electroquímica utilizando levaduras. Y lo interesante es que este biosensor mantuvo su respuesta por más de 60 días, por ejemplo, haciendo sucesivas mediciones diariamente. En este caso debemos asegurarnos que durante todo este plazo las levaduras, en este caso, se mantengan viables y en igual número para que la respuesta sea igual, ¿de acuerdo? Bueno, así hay muchas células o enzimas que pueden inmovilizarse. Por ejemplo, en este caso se inmovilizaron parásitos y se hacen detecciones por inmunohistoquímica, por ejemplo, por una reacción colorimétrica o por fluorescencia también. Entonces, si los anticuerpos estaban presentes, se unen a estos parásitos inmovilizados y luego con un segundo anticuerpo podemos medir, por ejemplo. Bueno, finalmente les dejo un par de tablas con distintos analitos que pueden detectarse utilizando biosensores que van de distintos elementos como cobre, zinc, cadmio, a distintos contaminantes orgánicos. El rango de concentración, ven que está en el orden de las ppm, en algunos casos menos, o sea, se equipara a cualquier técnica analítica, muchas veces el comportamiento de estos biosensores. Acá está la célula que utilizaron, muchas veces utilizaron algas, como en este caso, utilizaron bacterias también, levaduras, y el sistema de detección que utilizaron, ¿sí? Fluorescencia, fotométrico, conductimétrico, electroquímico, potenciométrico. Tenemos algunos metabolitos también que pueden ser detectados, no solo contaminantes. Por ejemplo, glucosa, vitamina B1, glicerol, etanol. Todos estos analitos también pueden ser detectados utilizando biosensores basados en células inmovilizadas. Y tenemos algunos que son no metabolitos, por ejemplo, otras moléculas como naftaleno, salicilato, benceno, ¿sí? Que también son moléculas que a través de la utilización de células inmovilizadas formando biosensores pueden ser utilizados para su detección y cuantificación, ¿sí? Lo que es interesante. Bueno, y a modo de resumen, lo que debe tener un biosensor ideal. Ya fuimos hablando de distintos parámetros. Uno es alta sensibilidad, ¿sí? Es interesante que nos permita detectar concentraciones muy bajas. Debe ser selectivo. ¿Con qué lográbamos la selectividad? Bien.
¿sí? Con el elemento de reconocimiento. Es interesante que el tiempo de vida sea largo para poderlo mantener en el tiempo, de bajo costo de producción, que el tiempo de análisis sea corto, que nos permita obtener una respuesta rápidamente, ¿sí? Si queremos saber nuestra glucosa no queremos estar una hora esperando, es en el momento. Que no requiera pretratamiento de la muestra, es decir, que no tengamos que hacer un procesamiento. Imagínense si viene un protocolo para tratar a la sangre antes de ponerla en la tirita reactiva, ¿sí? Sería muy complicado que cada persona lo pueda hacer en su hogar, por ejemplo. Tiene que ser de manejo sencillo, análisis en tiempo real. Es interesante que puedan ser portátiles, ¿sí? Que cada uno lo pueda tener, que puedan ser automatizables, que se puedan miniaturizar, ¿sí? Hacerlos cada vez más pequeños, más portables, que tengan pocos requerimientos operativos y de almacenamiento, es decir, que sea de fácil uso, que sea versátil, que uno lo pueda usar rápidamente, y algo que es interesante es que uno lo pueda utilizar en el lugar que lo necesita, ¿sí? Si está en un lugar que alguien tuvo un accidente o hay un intoxicado y uno tiene un biosensor para detectar distintos analitos con los cuales se pudo haber intoxicado y saberlo en el momento, mientras está siendo transportado en la ambulancia y ya llega y empieza el tratamiento, sería mucho más rápido, ¿sí? Bueno, las aplicaciones son muy variadas, ¿sí? Todos los que se puedan imaginar según el elemento de reconocimiento que estemos utilizando, puede ser agroalimentaria, estudio de biomoléculas y su interacción, desarrollo de drogas, aplicaciones forenses, diagnóstico médico, monitoreo ambiental, controles de calidad, ¿sí? Todo lo que se puedan imaginar. Bueno, y hablando de imaginación, les muestro un video que está interesante, porque en este caso ya lo que utilizan es la nanotecnología. Si la nanotecnología involucra utilizar materiales de escala nanométrica, es decir, de menos de 100 nanómetros, al menos en una de sus dimensiones. En este caso utilizan estos prismas de oro, que tienen escala nanométrica, que va a actuar como transductor de la señal, ¿sí? Tenemos el elemento de reconocimiento, un anticuerpo, nuestro analito, y un segundo anticuerpo, y puede haber una enzima que dé una reacción. Eso es una reacción de ELISA, como que se utiliza en inmunología o en análisis clínicos para detectar distintos analitos. Estos ELISA por lo general llevan bastante tiempo. Acá se reemplaza esa enzima por estos prismas de oro, ¿sí? Estos prismas de oro aumentan la sensibilidad porque tienen la ventaja de generar calor, ¿sí? Por cada fotón que absorben generan una gran cantidad de calor que puede ser detectable. Entonces permite llegar una ELISA utilizando una enzima, está en el orden de los picomolar, y acá llega fácilmente al femtomolar, ¿de acuerdo? Este tipo de biosensor se equipara a una inmuno-PCR, por ejemplo, pero no requiere todo el equipamiento costoso que requeriría hacer una inmuno-PCR, por ejemplo, ¿sí? Básicamente es un sistema portátil, económico, simple, que desarrollaron, donde tenemos un sistema que va a generar la radiación electromagnética, si un láser de 1000 nanómetros, va a incidir sobre el prisma de oro cuando el analito esté presente en la muestra, y esto va a generar calor, y ese calor que se genera, esa señal que se genera en forma de calor, en forma de temperatura, va a ser medible o detectable. Entonces va a permitir hacer análisis tantos cualitativos como cuantitativos, ¿sí? Podemos detectar la presencia y saber el rango de concentración en función de la intensidad de esa señal que generó ese anticuerpo, ¿sí? Acá ya involucra la unión de ese prisma de oro a un anticuerpo. Lo que decían es que pueden unirlo, por ejemplo, a fragmentos de ADN y utilizar ADN como elementos de reconocimiento, por ejemplo, o a cualquier otro elemento que pueda utilizarse como elemento de reconocimiento para detectar virus, bacterias, ADN, distintos tipos de moléculas. ¿Sí? No, este es el elemento de reconocimiento nada más, o sea, ellos basan eso. Después, en base a lo que vos vas a detectar, es un tipo una ELISA, no es que necesitas cultivarlo. Claro, claro.
Bueno, se los dejo, está ahí con el audio también para que lo escuchen porque está interesante. Sobre todo por lo que se puede hacer hoy en día con la nanotecnología. Sí, al disminuir el tamaño de cualquier material, aumentamos su superficie. ¿Sí? Entonces cualquier nanopartícula tiene una gran superficie para hacer modificaciones, unir enzimas, unir distintas moléculas y poder utilizarlos, por ejemplo, como elementos de reconocimiento. Bueno, y otro que también es muy interesante es un biosensor basado en ADN, que en este caso generan unas pequeñas superficies de unos electrodos estos tienen una pequeña electrodo de oro. Y lo que se hace es hacer que generen este movimiento a una determinada frecuencia. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar detectando. Ven que esto genera una señal cuando se despega y ahí se apaga. Como todos están a la misma frecuencia, vamos a estar detectando esa frecuencia. Por ejemplo, puede ser una doble hebra. Y acá, en el otro extremo, podemos generar nuestro elemento de reconocimiento. Ese elemento de reconocimiento, cuando interactúa con el analito que nos interesa medir, va a generar que se forme un complejo mucho más grande. Entonces el movimiento de esta hebra va a ser mucho más lento. Va a cambiar su frecuencia. ¿Sí? Entonces, al ocurrir esto, según el tamaño del analito que estemos detectando, ven, cada uno tendrá su frecuencia determinada. Bueno, y ahí pueden detectar distintos analitos. Es muy interesante por todo lo que se puede hacer hoy en día con el uso de la nanotecnología. Sí, de hecho, si buscan van a encontrar muchos videos o trabajos como este que son realmente muy interesantes y abren la cabeza realmente todo lo que se puede hacer. Bueno, les dejo la bibliografía. ¿Alguna pregunta? Bueno, y lo último, para los que gusta quedarse después de los títulos, ya hay trabajos de biosensores que utilizan los mismos celulares, los smartphones, como elemento para captar esa señal, ¿sí? De hecho, si lo buscan, hoy ya no creo que lleguemos, pero hay trabajos que generan, por ejemplo, una reacción de color, y el mismo celular generaron una aplicación que mide y puede detectar la presencia de esos analitos por esa reacción de color que está ocurriendo, o detecta la intensidad, entonces también da una señal cuantitativa con esa aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, sería un biosensor, ocurriría, algunos de los que vi, por ejemplo, hacían una reacción que daba una reacción de color y en vez de tener que ir a buscar un espectrofotómetro, usar una cuba o generar algún otro equipamiento de laboratorio, directamente colocándolo con la cámara del celular, del smartphone, ya podían obtener el valor, o sea, detectar la presencia y obtener el valor de la concentración. ¿Sí? Esto ya como última novedad. Bueno, ¿alguna duda, consulta?